Para nuestra iglesia de Bolivia. Para la iglesia de Bolivia es una alegría tener un cardenal. Amigos y hermanos de Bolivia, una gran alegría de encontrarme en la ciudad santa de Roma. Accipianorum de mano Petri, et nobilis directione principis apostolorum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El Papa Francisco impuso sus manos sagradas, impuso los símbolos y ya tenemos cardenal en Bolivia. Debemos estar felices. Es el primer cardenal de origen indígena, Toribio Ticona. Él ya tiene más de 80 años, por lo tanto no le tocará elegir al sucesor de Francisco. Pero, ¿cuál es la importancia de tener cardenal? Vamos a hablar hoy con dos personas que son autoridades en el tema, porque estamos con el padre José Fuentes, por un lado, que es secretario de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena, y gracias por esta oportunidad de estar cerca y dirigirme a todo el pueblo de Bolivia. Está con nosotros Julio César Caballero, que es embajador de Bolivia en el Vaticano y ha estado presente en este importante acto para todos los bolivianos. Julio, buenas noches y gracias por hacer esta diferencia de conversar con No Mentiras. Un verdadero placer estar, Jimena, en tu programa, y un saludo especial también al padre que nos acompaña. Julio, quiero empezar por favor con usted, porque estuvo presente allí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué se sintió en el ambiente? Muy emocionante. Primero, ver la ternura, que no cabe otra palabra, la ternura que se desprendía de ese abrazo que le dio el Papa Francisco cuando le entregaba el anillo cardenalicio. Fue un momento muy especial para mí en lo personal, porque me llenó de emoción. Me llenó de emoción ver que Bolivia nuevamente tenía cardenal. Por supuesto, vino a mi memoria en ese momento, el cardenal Julio Terraza. ¿Cómo no? Lo recordé inmediatamente y con todo el cariño del mundo a ese vallegrandino universal que estuvo acompañándonos con nosotros. Y ahora el Monseñor Toribio, que se convertía en cardenal, un príncipe de la Iglesia, en todo el sentido de la palabra. Padre José Fuentes, ¿qué significa tener un cardenal? ¿Por qué la importancia para un país? Tener un cardenal en Bolivia es estar presentes como Iglesia de Bolivia en la Iglesia de Roma, en la Iglesia madre de la cristiandad. Fíjense qué bonito ayer nuestro cardenal, allí con los ornamentos rojos, signo del testimonio de la sangre de los mártires Pedro y Pablo. Hoy justamente es la fiesta de San Pedro y de San Pablo, ¿no? Ellos entregaron su vida allá en Roma. Y allí, ayer era creado cardenal nuestro obispo, Monseñor Toribio Ticona. Nosotros como Iglesia estamos ahora formando parte de ese grupo especial, ese grupo de personas elegidas por el Papa para colaborarle en el gobierno de la Iglesia Universal. Y eso sin duda reviste a Monseñor Toribio Ticona de un simbolismo, de un significado religioso muy importante para toda nuestra Iglesia. Ahora, Julio, cuéntenos los detalles que no se han visto, por favor, porque sí se ha transmitido esta ceremonia a nivel mundial, pero ¿cómo fue? El cardenal estaba alojado en un lugar especial, llegan de una manera independiente, los invitados entre los que estaba usted, ¿cómo ingresan? Bueno, primero que nada fue un honor para mí llevar al cardenal junto a su secretario a Casa Santa Marta. Tuve el honor, digo, porque ingresamos juntos a Casa Santa Marta después de pasar por él, del aeropuerto Fiumicino hasta Santa Marta. Ingresamos a Casa Santa Marta. Me emocionó mucho además ver
a la Guardia Suiza cómo le hacía los honores al cardenal boliviano, ingresó para quedarse en Casa Santa Marta. Casa Santa Marta, todos sabemos que es en este momento el alojamiento del Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Cómo llegaron? Llegaron en un orden, fue increíble ver ese color rojo fuerte con el que ya estaba vestido el cardenal Toribio Ticona. Los invitados, estaba en la zona de invitados especiales, estaba el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, estaba la delegación boliviana, en la cual yo también me encontraba presente. Fue una ceremonia muy solemne para el caso de los embajadores, porque estaban todos los embajadores acreditados ante la Santa Sede. Estábamos con la vestimenta, era el frac, una parte de ese protocolo vaticano que es muy antiguo, muy tradicional y muy característico de los invitados especiales. Fue una ceremonia bastante interesante. El Santo Padre dirigió una homilía precisamente a cada uno de ellos, los nombró uno por uno. Y cuando se refirió a Coro Coro, se escucharon los aplausos cuando mencionó en ese momento de que estaba creado el cardenal. Creado el cardenal boliviano, y estábamos nosotros viendo, justo nos tocó ver toda la transmisión y estar presentes por la televisión, claro que sí, de ese momento. Si para nosotros que somos católicos de la calle fue emocionante, para ustedes, Padre José, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vive la iglesia? Con mucha alegría. De verdad que hay que agradecerle al Papa Francisco. Creo que ya en muchos momentos ha demostrado de verdad un cariño, una deferencia muy especial por nuestra iglesia en Bolivia. De hecho, el mismo viaje que ha tenido, también la visita que han hecho los obispos en el mes de septiembre, hemos podido de verdad notar el gran cariño que el Papa tiene al país. Y sin duda que elegir a Monseñor Toribio Ticona como cardenal para nuestra iglesia es un gesto, y además elegirlo también como un obispo indígena es un gesto que tenemos que agradecer, porque a través de él, con su persona, digamos, la situación de Bolivia, la situación de nuestra iglesia, nuestras alegrías y nuestras dificultades están presentes en Roma junto al Santo Padre y en ese consistorio que representa a la Iglesia Universal, que es la reunión de todos los cardenales del mundo. Padre, permítame, por favor, explíquenos cuál es la tarea del cardenal. ¿Qué hace un cardenal? Porque él no es el presidente de la Conferencia Episcopal, eso ya nos lo explicó usted. Entonces, ¿qué hace? ¿Él habla con el Papa de una manera seguida? ¿Va a tener que ir y venir del Vaticano? ¿Cuál es su función? El cardenal tiene, ya por el hecho de serlo, un importante sentido simbólico para toda nuestra iglesia, porque es la persona que, digamos, ha elegido el Papa, ha elegido el Santo Padre para formar parte de su grupo de íntimos, de su grupo de personas a través de las cuales gobierna la iglesia. La Conferencia Episcopal entonces tiene la suerte de tener en su seno un cardenal. Lo que pasa es que, como ya expliqué, el cardenal Toribio Ticona ha sido elegido siendo ya obispo emérito de la prelatura de Coro Coro. Claro, no tendrá entonces una función como llegó a tener en su momento el cardenal Julio Terrazas, que juntaba a sus funciones de cardenal el hecho de ser arzobispo en activo de Santa Cruz, también el hecho incluso de ser presidente de la Conferencia Episcopal. Eso ya no podrá suceder con Monseñor Toribio, porque él ha sido elegido ya en esta situación especial de jubilación, ¿no?, siendo emérito. Pero no le quita eso significado. O sea, su persona adquiere un significado especial en nuestra iglesia y sus funciones pues son especialmente cara a la colaboración con el Santo Padre en el gobierno de la iglesia. Seguramente
tendrá que viajar a Roma en más de una ocasión. Hay consistorios, que es la reunión de los cardenales, ¿no?, a los que el Papa convoca para tratar aspectos de la Iglesia, y también en nuestra Iglesia boliviana sin duda también va a tener un significado simbólico y le vamos a tener también todos un respeto y una veneración especial. Julio, usted que ha estado cerca del cardenal, ¿cómo se sentía él? ¿Qué decía? ¿Qué comentaba? Yo lo vi muy feliz, muy contento. Además es muy expresivo. Es una persona que no se guarda en sus sentimientos. Lo noté prácticamente, diría yo, hasta eufórico después de ese abrazo tan cariñoso que sintió del Santo Padre. El saludo a los bolivianos también, levantó la mano y un detalle muy interesante, rompió el protocolo y se acercó al primer mandatario de Bolivia y también se confundió en un abrazo. Eso fue un gran detalle debido a que, vuelvo a repetir, el protocolo vaticano es bastante estricto en el movimiento, no solamente de los invitados especiales, sino de los mismos cardenales que están en sus lugares respectivos, y siempre cuidando la forma, esa forma tan armoniosa de moverse en una ceremonia tan especial. Ahora, padre, entiendo que nos ha pedido no hablar de política esta noche o de los temas políticos, pero hay algo que me llama la atención y que es bueno que la Iglesia ponga como una línea. ¿Cómo debe ser la imagen del cardenal? Parecería que lo están queriendo usar de un lado y del otro. ¿El cardenal es para todos? ¿Es un cardenal tanto para oficialistas como para opositores? ¿Qué pasa con eso, por favor, padre? Claro, el cardenal, como los obispos de Bolivia, debe cuidar mucho ser un cardenal que esté al servicio de todos y no de una facción, podríamos decir incluso de una ideología, ¿no? Sería grave que, no va a pasar, ¿no?, pero que sucediese así, que el cardenal estuviese, diríamos, defendiendo los intereses de un partido. Para mí sería algo verdaderamente horrible. Sin embargo, estos días hemos asistido a un intento de manipulación de su figura lamentable, porque yo creo que lo que tenemos que estar nosotros es de verdad celebrando esta deferencia que el Papa ha tenido con Bolivia, dándole gracias al Papa y a Dios, ¿no? Porque, bueno, han elegido a una persona de origen indígena, pero lamentablemente las ideologías de este tipo indigenista, entre comillas, yo diría ideologías un poco bastante pobres, ¿no?, en cuanto a desarrollo intelectual, han querido ponerlo al servicio de un partido. Yo me parece clarísimo que ha habido este intento, ¿no? El cardenal tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de grandes valores, al servicio de la justicia, al servicio de la verdad, como está la Iglesia en Bolivia, ¿no? Y no querer utilizar también, pues tal vez el hecho de que él ya tiene muchos años, ¿no?, el hecho de su amistad que pueda tener con el presidente, para ponerlo al servicio de una facción, de una parte, ¿no?, de lo que es el pueblo boliviano. Ojalá que el Señor le ilumine y entre todos también le ayudemos para que esté al servicio de todos y nos ayude a caminar hacia el Señor y a caminar, pues, en una Bolivia mejor, en una Bolivia de justicia, en una Bolivia de verdad, en una Bolivia de encuentro entre todos los bolivianos. Por ejemplo, padre, lo que pasó ayer en el Vaticano, que por un lado estaba el presidente y por el otro lado estaba un grupo de activistas contrarias al presidente Evo Morales, que también se tomaron su fotografía y estaban vestidas con sus camisetas que utilizan específicas con el 21F. Eso, ¿qué le dice a la Iglesia? A mí el abrazo con el presidente me dice exactamente lo que tendría que ser la relación entre la Iglesia y el gobierno. Lamentablemente no es así, pero creo que no es por culpa de la Iglesia. La Iglesia en todo momento, por ejemplo, yo le cuento, Jimena, y le cuento a todo el pueblo boliviano, llevamos 3 años queriendo simplemente presentarle al señor presidente a
los directivos de la conferencia episcopal, al presidente, al vicepresidente y al secretario. Todavía no han sido recibidos. En noviembre ya hay elecciones, ya seguramente habrá cambios, ¿no? No han tenido, diríamos, la suerte de ser recibidos por la máxima autoridad de Bolivia, ¿no? A mí me parece que una foto así como la que hemos visto, de Monseñor Toribio, el cardenal, abrazando a su presidente, me parece que es lo normal que tendría que pasar entre nosotros, unas relaciones de colaboración, unas relaciones fraternas, unas buenas relaciones. Y que el cardenal se fotografíe también con ese grupo de bolivianas que estaban también manifestando su opinión en ese momento, también me parece bien. Un cardenal para todos, no un cardenal secuestrado por una ideología, por un partido o por una facción, ¿no?, del país, sino un cardenal de verdad al servicio de todos los bolivianos. Quiero que escuchen, por favor, nosotros salimos a las calles a preguntarle al soberano si creen que se está intentando politizar la imagen del cardenal Toribio Ticono, usar su imagen por un lado o para el otro lado. Vamos a ver qué nos dice la gente en las calles. ¿Usted cree que se está intentando politizar, usar para un lado y para el otro la imagen del cardenal Toribio Ticono? No. ¿Por qué? Porque no, yo creo que es una cosa de la iglesia, simplemente. Sí, se está intentando. ¿Por qué cree? Porque supuestamente él es uno más del más. Creo que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema religioso es un tema aparte y creo que el gobierno se mete mucho, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no se sabe si el cardenal está a favor del gobierno o en contra de la oposición. No creo. Los que pueden politizar es el entorno, digamos, ¿no? La oposición, los mismos no los oficialistas, sino los movimientos sociales. Entonces la gente que está alrededor sí, digamos, ¿no? Me parece raro que al principio diga una cosa y luego diga otra, ¿no? Mayormente como política, yo lo digo como política. ¿Por qué? Porque la verdad que ya ni el tema religioso lo están tomando en cuenta, porque el Papa determina hacer una cosa, Evo no cree ni en la misma religión del Papa y todo eso. Yo creo que están politizados. ¿Por qué? Por lo que él es un cardenal indígena. Padre José Fuentes, uno de los miembros del Soberano decía, no se sabe si el cardenal está a favor del gobierno o de la oposición. ¿Es que se tiene que mostrar eso, que ponerse de un lado o del otro lado? No, hay que ponerse al servicio de la verdad y de los valores grandes, no solamente de un grupo o de otro. Hay que decir la verdad, ¿no? Yo creo que es exactamente lo que nuestra conferencia episcopal está haciendo. Creo que está teniendo una línea muy clara, una voz muy diáfana en el país. La gente sabe lo que piensa la conferencia en temas fundamentales en este momento, y el cardenal, no lo podemos olvidar, forma parte de la conferencia episcopal, que es además una voz ahora mismo muy de comunión, muy unánime en toda Bolivia. Y además en la conferencia episcopal pues hay un buen grupo de obispos, gracias a Dios cada vez más, bolivianos, y también un buen grupo de obispos también de origen indígena. No es el único, el cardenal. Es muy bonito que le haya elegido el Papa, también por ese motivo de ser indígena, pero no manipulemos con ese tema del indigenismo, ¿no? La conferencia episcopal está, yo creo que al servicio de la verdad, y el cardenal es un miembro privilegiado por el Papa, muy importante en este momento como símbolo en nuestro país, pero forma parte de un grupo, no actúa en solitario. Acláreme algo, por favor. Ese tema que dice no manipulemos con el tema del indigenismo. ¿Quiere que lo explique un poco más? Sí. Yo creo que el indigenismo pues es una ideología que parece que también tiene ciertos visos de excluyente de las
personas que no son indígenas, y lo que tenemos que ir es más allá del indigenismo, ¿no? A construir de verdad sociedades y grupos donde todos, indígenas y no indígenas, se puedan sentir hermanos. Yo diría que el Evangelio nos invita a ir más allá, ¿no?, del indigenismo, a una sociedad en la que todos de verdad podamos convivir y podamos respetarnos mutuamente. Permítame, por favor, Julio César Caballero, embajador de Bolivia en el Vaticano. Ayer se vivió un momento incómodo y su nombre fue mencionado por el tema de las activistas que estaban, que dicen que usted ordenó sacarlas. Aseguran de que ha sido usted el que ordenó sacarlas. Tengo un comentario antes, si usted me permite. Sí, adelante. Bueno, no, a propósito, ayer, después de la ceremonia que acabo de describir, el presidente y la delegación, incluida la embajada, por supuesto, la delegación del gobierno, recibió en una cena muy especial y de agasajo al cardenal Toribio Ticona. Estuvo presente el cardenal Olé de la Congregación de los Obispos. Es el cardenal encargado precisamente de nombrar a los obispos en todas partes del mundo. Bueno, él dijo en 3/4 partes del mundo. Y en cualquier momento lo vamos a tener en Bolivia visitando precisamente a la conferencia episcopal. Estuvo también como invitado especial Monseñor Abastoflor, con todo el aprecio personal que le tengo a este hombre dedicado a la iglesia. De la conferencia episcopal, Monseñor Centellas, asistió también el Monseñor Aparicio. O sea, todos aquellos que estuvieron presentes en la sentidísima, el momento en que estuvo el Papa con el cardenal, estuvieron en la cena y el presidente los recibió a cada uno de ellos y estuvieron conversando de proyectos muy interesantes que en su momento seguramente el presidente del Estado Plurinacional y también el presidente de la conferencia episcopal harán conocer al público en general. Eso simplemente como una acotación, creo, importante en honor a la verdad. Muy bien. Ahora permítame, si podemos escuchar lo que dijeron estas señoras activistas en Italia. Estuve detenida del brazo por el personal de la embajada ante la Santa Sede. Nosotros política no estábamos haciendo porque la señora y el embajador ante la Santa Sede dijo que estábamos haciendo política. Y le dijimos, no estamos haciendo política, solamente estamos usando esta polera. Esta polera que Bolivia dice no, nuestro voto se respeta. Agárrenos, dice el jefe, el director de Gendarmería, que podíamos irnos, que no había ningún problema. Julio César, por favor. Bueno, efectivamente ocurrió el incidente. El incidente ocurrió justo a la finalización de la ceremonia. El Santo Padre se había retirado y lo propio estaba haciendo la delegación boliviana, por supuesto incluido el presidente del Estado Plurinacional Boliviano. En ese momento hubo un tumulto. Yo estaba encabezando también el grupo y pude encontrarme con la señora que está hablando a través del video. Y mis palabras fueron, señora, por favor. Y ella, seguramente porque lo estaban grabando, debe tener. Ahora, también está grabado, por supuesto, por la incontable cantidad de cámaras de seguridad que tiene esa zona. El padre, que conoce perfectamente el Vaticano, va a identificar el baldaquino, que es esa estructura construida y diseñada por el arquitecto Bernini, que está sobre la tumba de San Pedro. Es en realidad un lugar sagrado. Y ese es el corazón, si usted quiere, el ventrículo del corazón del Vaticano. Acababa de retirarse el Papa Francisco de ese lugar y la seguridad en esa zona está cuidada por la Gendarmería Vaticana, que es la policía interna del Vaticano, y está a cargo de la Guardia Suiza hasta que el Santo Padre abandona San Pedro. La Guardia Suiza se mantiene atenta. Las señoras ingresaron en ese momento portando las banderas sobre su cuerpo
y con algo más que puede ser las peras o las camisetas que ellas dicen. En ningún momento pude haberles dicho más de lo que acabo de decir. Y hay algo que sí soy enfático en decirlo, Jimena. Mi trayectoria como periodista, 35 años de periodista, expresidente del Tribunal Nacional de Ética Periodista por concurso de méritos, católico, yo soy un católico militante, 10 años de servicio a mi iglesia católica como una persona que estuvo muy vinculada, además trabajando muy de cerca al señor obispo, arzobispo de Santa Cruz, el señor Sergio Valberti. He trabajado muchísimos años en ese servicio. El padre me conoce. Y me conoce, por supuesto, la Conferencia Episcopal, los proyectos que como embajador tengo. Soy un defensor de la libertad de expresión. Una libertad que no voy a permitir que se diga que yo la estoy conculcando. No tengo el poder para poder influir en la Gendarmería Vaticana. La Gendarmería Vaticana tiene sus propias formas y normas de actuar. Mucho peor sobre la Guardia Suiza. Ahora, las señoras tienen todo el derecho, lo repito, todo el derecho y la libertad de expresión. Sin duda alguna, tienen que evaluar que lo hicieron en el anillo 0 de seguridad del Vaticano. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, es un tema muy privado de ellas, pero estuvieron en el anillo 0, es decir, justo en el corazón del Vaticano. Es decir, realmente es una llamada de atención para el servicio de seguridad, porque aún sin el Papa Francisco, ese es un lugar de exclusión. Ellas no estuvieron haciendo una actividad ni terrorista, ni mucho menos, pero sí ese tipo de manifestaciones seguramente llamó la atención de las múltiples cámaras que estaban sobre ellas, porque el Papa había acabado de salir de San Pietro. Entonces, Julio, permítame, por favor, para que le quede claro a la población. ¿No hay como usted les haya dicho que las saquen porque estaban haciendo un acto en contra del presidente Evo Morales? Yo soy servidor público del Estado boliviano. No tengo ninguna vinculación con la Gendarmería Vaticana, que depende del gobernatorato del Vaticano y depende del Santo Padre. Mi autoridad, autoridad transitoria, dicho sea de paso, no tiene absolutamente ninguna potestad ni jurisdicción sobre la Guardia Vaticana y sobre la Gendarmería Vaticana, o la Gendarmería Vaticana, que es la que cuida la seguridad. Vuelvo a repetirle, el acto se realizó sobre la tumba de San Pedro, en el baldaquino, ese trabajo maravilloso que está precisamente ahí adornando arquitectónicamente el centro, el corazón mismo del Vaticano. Y seguramente tienen que haber registrado las cámaras cada uno de los movimientos, los rostros, las personas. Eso nosotros no manejamos. No podemos hacerlo porque somos un Estado que no formamos parte de la Santa Sede, sino tenemos una representación diplomática ante ella. Muy bien. Julio, muchas gracias por habernos atendido. Sabemos que en las próximas horas, en unas horas más, tendrán un evento también porque el presidente Evo Morales se encuentra con el Papa Francisco a las 9 de la mañana, hora vaticana. ¿Está confirmado eso? 9:30, hora del Vaticano, y en la conversación que van a tener el Papa y el primer mandatario de Bolivia, junto con la delegación, se va a desarrollar precisamente dentro del Palacio Apostólico. Un detalle importante: después de ese encuentro con el cardenal, con el Monseñor Abastoflor, con Monseñor Percy, con Monseñor Centella, con Monseñor Aparicio y el cardenal Ticona, por supuesto con el presidente Evo Morales, se va a hacer la ofrenda floral a la imagen de la Virgen de Copacabana, entronizada por esta embajada el año pasado, en 2017, cuando los 33 obispos asistieron a la bendición realizada dentro del Vaticano. Esa es la última actividad que realiza la delegación boliviana
y sale de los jardines camino a Champino, que es el aeropuerto donde sale el avión que lo llevará a Bolivia nuevamente al presidente. Qué bueno, Julio, gracias por los datos y buenas noches. Le quedan pocas horas para dormir. Que tenga descanso en las próximas horas. Buenas noches. Gracias y buenas noches, y también un saludo muy especial al padre que acompaña ahí también esta edición. Padre José Fuentes, como siempre un gusto que haya estado en No Mentirás. Gracias, un saludo. Buenas noches. Yesenia Barrientos, ¿qué tenemos?